Al pie de la montaña, Genaro gritaba para cubrir el ruido del helicóptero, las venas le sobresalían en el cuello. ¿Usted hizo qué? ¿Invitó a quién? Cálmese, dijo Jamón. Genaro aulló, está usted completamente loco. Vamos, vamos, contestó Jamón, irguiéndose con dignidad. Creo que tenemos que tener algo claro. No, no, ustedes van a tener algo claro. Este no es un maldito paseo social. Esa no es una excursión de fin de semana. Esta es mi isla y puedo invitar a quien yo desee. Esa es una investigación formal de su isla porque los inversores tienen la sospecha de que está fuera de control. Creemos que ese es un lugar muy peligroso y Lola va a clausurar. Donald, lo haré si tengo que hacerlo. Ese es un lugar seguro, no importa lo que ese condenado matemático esté diciendo. No lo es y demostraré su seguridad. Y yo quiero que los vuelva a poner en ese helicóptero. No puedo, ya partió. En verdad, el sonido de los motores se estaba desvaneciendo. ¿No ve que está arriesgando innecesariamente? Ya, sigamos con esto más tarde. No quiero inquietar a los niños. Grande se dio la vuelta y vio a dos niños que bajaban por la ladera guiados por Ed Regis. Había un niño con gafas de unos 11 años y una niña algunos años menor, quizá de 7 u 8 años de edad, con el rubio cabello metido bajo una gorra de béisbol del equipo de los Gigantes y un guante de béisbol que le colgaba del hombro mediante una tira de cuero. Los dos niños bajaron con agilidad del sendero que salía desde el helipuerto y se detuvieron a cierta distancia de Genaro y Jamón. En voz baja, con un susurro, Genaro dijo: Cristo, vamos, deje de preocuparse. Los padres se divorciarán y quiero que pasen un fin de semana divertido aquí. La niña hizo un saludo agitando la mano. Hola abuelito, aquí estamos. Una visita guiada, una visita guiada. Tim Murphy pudo ver enseguida que algo andaba mal. Su abuelo estaba en medio de una discusión con el hombre más joven, de cara enrojecida, que se encontraba frente a él. Los demás adultos detrás parecían turbados e incómodos. Alexis también sentía la tensión porque se rezagó lanzando la pelota de béisbol al aire. El hermano tuvo que empujarla. Vamos Lex, no seas miedosa. Lex le asesinó con la mirada, pero Ed Regis anunció con alegría: los voy a presentar a todos. Y después podemos iniciar la visita. Tengo que irme. Entonces te presentaré primero. No tengo que irme. Pero Regis ya estaba haciendo las presentaciones, primero al abuelito que les besó a los dos y después al hombre. Con el que estaba discutiendo ese hombre era fornido y su nombre era Genaro. El resto de las presentaciones fue borroso para ti. Había una mujer rubia que llevaba pantalones cortos y un hombre barbudo con una camisa hawaiana. Tenía el aspecto de quien vive al aire libre. Después venía un gordo con típico aspecto de universitario que tenía algo que ver con ordenadores. Y por último, un hombre flaco vestido de negro que no estrechó manos sino que se limitó a saludar con la cabeza. Tim estaba tratando de organizar sus impresiones y estaba mirando las piernas de la rubia cuando de repente se dio cuenta de que sabía quién era el hombre de la barba. Tienes la boca abierta, advirtió Lex. Le conozco, por supuesto, te lo acaban de presentar. No, tengo su libro. ¿Qué libro es ese?, preguntó el barbudo. El mundo perdido de los dinosaurios. Alexis lanzó una risita. Papá dice que Tim tiene dinosaurios en los sesos. Tim apenas la oía, estaba pensando en lo que sabía sobre Alan Grant. Alan Grant era uno de los principales defensores de la teoría de que los dinosaurios tenían sangre caliente. Había hecho muchas excavaciones en el lugar conocido como Colina del Huevo en Montana, famoso porque en él se habían encontrado tantos huevos de dinosaurio. El profesor Grant había encontrado la mayor parte de los huevos de dinosaurio. También era buen ilustrador y había hecho los dibujos de sus propios libros. Dinosaurios en los sesos, dijo el hombre de la barba. Bueno, a decir verdad, tengo el mismo problema. Papá dice que los dinosaurios son realmente estúpidos, prosiguió Lex. Dice que Timmy debería salir al aire libre y practicar más deportes. Tim se sintió turbado.
Pensé que tenías que marcharte dentro de un ratito, pensé que tenías mucha prisa. Soy lo que tiene que saberlo, ¿no cree?, repuso la niña, poniéndose las manos en las caderas en una copia de la pose más irritante de su madre. Les diré lo que íbamos a hacer, intervino. ¿Por qué no vamos todos al centro de visitantes y así podemos iniciar nuestra gira? Todos empezaron a caminar. Tim oyó a Genaro decirle a su abuelo, podría matarle por esto. Y después Tim alzó la vista y vio que el Dr. Grant caminaba a su lado. ¿Qué edad tienes, Tim? 11 años. ¿Y desde hace cuánto estás interesado por los dinosaurios? Tim tragó saliva. Hace bastante, contestó. Se sentía nervioso por estar hablando con el Dr. Grant. Vamos a museos algunas veces, pero cuando puedo convencer a mi familia. Mi padre. Tim estaba asombrado de que los adultos supieran tan poco sobre dinosaurios. Un día, su familia fue al Museo de Historia Natural. Su padre comentó sobre un esqueleto, ese es grande. Tim aclaró, no, papá, es de tamaño mediano. Su padre preguntó si el esqueleto era del Jurásico. Tim corrigió, no, Cretáceo. Su padre confundió las eras, y Tim explicó la diferencia. Su padre, impresionado por el tamaño del esqueleto, buscó consenso con Tim. Tim se detuvo frente a un Tyrannosaurus Rex, contando las vértebras. Su padre, molesto, preguntó por qué. Tim dijo que el esqueleto estaba mal, tenía más vértebras de las que debería. Su padre fue a verificar con el guardián del museo. El guardián confirmó que el esqueleto tenía demasiadas vértebras. Tim explicó que lo había leído. Su padre, impresionado, elogió el conocimiento de Tim sobre dinosaurios. Luego, mencionó querer ver el juego de los mechs por televisión. La familia salió del museo sin ver más dinosaurios, aunque esa era la razón de su visita. Tim reflexionó sobre cómo las cosas solían suceder en su familia, a menudo desviándose de los planes originales. Autocorrigió Tim ahora que su padre se estaba divorciando de su madre. Las cosas probablemente serían diferentes. Su padre ya se había mudado. Y aunque fue extraño al principio, a Tim le gustaba. Pensaba que su madre tenía novio, pero no podía estar seguro y claro está, nunca se lo mencionaría a Lex. Lex estaba acongojado por haber tenido que separarse de su padre y en las últimas semanas se había vuelto tan odiosa. ¿Qué era el 5027? Preguntó Grant. Perdón, dijo Tim. El tiranosaurio del museo era el 5027. Sí, ¿cómo lo sabe? Durante años estuvieron hablando de corregirlo, pero ahora puede que eso nunca se haga. Porque debido a lo que está ocurriendo aquí en la isla de tu abuelo, Tim negó con la cabeza, no entendía de qué hablaba Grant. Mi mamá dijo que no era más que un centro de recreo, ya sabe, con natación y tenis. No exactamente, te lo explicaré mientras caminamos. Ahora soy una niñera, pensaba desconsolado Ed Regis, golpeando el suelo con la punta del zapato mientras se guardaba en el centro para visitantes. Eso era lo que el viejo le había dicho, cuida a mis niños como un halcón, son tu responsabilidad durante el fin de semana. A Ed Regis eso no le gustaba en absoluto, se sentía degradado. No era una niñera y si era por eso, tampoco un maldito guía de turistas. Era el encargado de las relaciones públicas del Parque Jurásico y tenía mucho que preparar hasta la inauguración, para la que faltaba un año. Solo coordinar tareas con las empresas de relaciones públicas de San Francisco y Londres, y con las agencias de Nueva York y Tokio era un trabajo de tiempo completo. Especialmente porque a las agencias todavía no se les podía decir cuál era la verdadera atracción del parque. Todas las empresas estaban ideando propagandas incitantes, nada específico, y se sentían desdichadas. Los creativos de la publicidad necesitaban que se les nutriera, necesitaban estímulo para ser mejor su trabajo. Ed Regis no podía desperdiciar su tiempo llevando a gente a hacer giras. Pero ese era el problema de haber seguido la carrera de relaciones públicas, aún no nadie le consideraba un profesional. Regis había estado en la isla de vez en cuando durante los últimos 7 meses y todavía lee en trabajos esporádicos como aquel episodio de enero.
Jardín debió haberse encargado de eso, Jardín Owens, el contratista general. En vez de eso, se lo habían dejado a Ed Regis, que sabía el de atender a un obrero enfermo. Y ahora era un maldito guía y una niñera. Se volvió y contó las cabezas, le seguía faltando una. Doctora Sattler surgió del cuarto de baño. Muy bien amigos, empecemos nuestra visita en el segundo piso. Tim fue con los demás siguiendo al señor Reyes por la escalera negra volada hasta el segundo piso del edificio. Pasaron frente a un cartel que decía sector cerrado. Más allá de este punto únicamente personal autorizado. Se sintió entusiasmado cuando vio el cartel. Recorrieron el pasillo del segundo piso, una de las paredes era de vidrio y daba a un balcón con palmeras. En la otra pared había puertas con letreros como si fueran oficinas, guarda del parque, servicios para huéspedes, gerente general. En la mitad del pasillo se toparon con un tabique de vidrio con otro cartel, peligro biológico. Precaución. Este laboratorio obedece los protocolos genéticos USGP 4/3. Precaución, sustancias teratógenas. Mujeres embarazadas evitar exposición en ese sector. Peligro, utilización de isótopos radiactivos. Peligro potencial de carcinogénesis. Tim se emocionaba cada vez más. Sustancias teratógenas, cosas que fabricaban monstruos. Eso le dio escalofríos, pero quedó decepcionado cuando oyó decir a Ed Reyes, no presten atención a los carteles, solo se pusieron por cuestiones jurídicas. Les puedo asegurar que todo es perfectamente seguro. Cruzaron la puerta, había un guardia a cada lado. Ed Reyes se volvió hacia el grupo, tal vez se han dado cuenta de que tenemos un mínimo de personal en la isla. Podemos manejar ese centro de recreo con un total de 20 personas. Naturalmente tendremos más cuando haya huéspedes, pero por el momento solo hay 20. Aquí está nuestra sala de control. Todas las reservas se controlan desde aquí. Se detuvieron delante de unas ventanas que daban a una sala oscurecida. La sala parecía una versión en pequeño de la sala de control de misiones de la NASA. Había un mapa vertical del parque de vidrio transparente y frente a él un banco de luminosas consolas de ordenador. Algunas pantallas exhibían datos, otras imágenes televisivas del parque. En el interior no había más que 2 personas en pie y hablando. El hombre que está a la izquierda es nuestro jefe de ingenieros, John Arnold Reyes señaló a un hombre delgado vestido con camisa de manga corta abotonada al cuello y corbata, que fumaba un cigarrillo. Y junto a él, nuestro guardaparque, el señor Robert Moulton, el famoso cazador blanco de Nairobi. Moulton era un hombre corpulento vestido de color café. Las gafas de sol le colgaban del bolsillo de la camisa. Echó un vistazo al grupo e hizo una breve señal. Inclinación de cabeza y se volvió hacia las pantallas de los ordenadores. Estoy seguro de que quieren ver esta sala, pero primero veamos cómo obtenemos el ADN de dinosaurio. El cartel de la puerta decía extracciones y al igual que todas las puertas del edificio de laboratorios se abría con una tarjeta de seguridad. Ed Regis deslizó la suya por la ranura, la luz parpadeó y la puerta se abrió. En el interior, Tim vio una sala iluminada por una pequeña luz verde. 4 técnicos con guardapolvo miraban a través de microscopios estereoscópicos de doble ocular o bien observaban imágenes que aparecían en pantallas de vídeo de alta resolución. La sala estaba llena de piedras amarillas distribuidas en estantes de vidrio, en cajas de cartón, en grandes bandejas corredizas. Cada piedra tenía una etiqueta y un número escrito con tinta negra. Reyes presentó a Henry Wu, un hombre tranquilo, esbelto y andaba por los 30 años. El Dr. Wu es nuestro genetista jefe. Dejaré que les explique lo que hacemos aquí, por lo menos lo intentaré, sonrió. La genética es un poco complicada, pero es probable que ustedes estén preguntando de dónde viene nuestro ADN de dinosaurio. Es algo que me pasó por la cabeza, a decir verdad. Existen 2 fuentes posibles mediante la técnica de anticuerpos de Loy. A veces podemos obtener ADN directamente de huesos de dinosaurio.
¿Con qué rendimiento? Bueno, la mayoría de las proteínas solubles se lixivia durante la fosilización. Pero el 20% de las proteínas es aún recuperable a través de la pulverización de los huesos y del posterior uso del procedimiento de Loy. El mismo Dr. Loy lo empleó para obtener proteínas de marsupiales australianos extinguidos, así como sanguíneas de antiguos restos humanos. La técnica de Loy es tan refinada que puede funcionar con una cantidad tan ínfima como 50 nanogramos de material, es decir, 50.000 millonésimas de gramo. ¿Y ustedes adaptaron esa técnica aquí?, preguntó Grant. Solo como respaldo. Como podrán imaginar, un rendimiento del 20% es insuficiente para nuestro trabajo. Necesitamos toda la cadena de ADN de dinosaurio para poder hacer clones, y lo obtenemos aquí, sostuvo en alto una de las piedras amarillas de ámbar. La resina fosilizada de savia de árboles prehistóricos. Grant miró a él y después a Malcolm. Eso es muy inteligente de verdad, dijo Malcolm asintiendo con la cabeza. Sigo sin entenderlo, admitió Grant. La savia del árbol a menudo fluye sobre los insectos y los atrapa. Entonces los insectos pueden quedarse perfectamente conservados. Dentro del fósil se encuentra toda clase de insectos dentro del ámbar, incluyendo insectos picadores que succionaron sangre de animales más grandes. Succionaron la sangre, repitió Grant, quedó con la boca abierta. ¿Usted quiere decir succionaron la sangre de los dinosaurios? Con suerte, sí. Y entonces los insectos se conservan en ámbar. ¿Quién lo hubiera pensado? Podría funcionar, se lo aseguro. Sí que funciona, dijo. Wow fue hacia uno de los microscopios estereoscópicos en el cual uno de los técnicos ponía en posición un trozo de ámbar que contenía una mosca. Bajo los objetivos dobles, sobre la pantalla del monitor, observaron cómo el técnico insertaba una aguja larga a través del ámbar hasta penetrar en el tórax de la mosca prehistórica. Si ese insecto tiene células sanguíneas no pertenecientes a él, puede que consigamos extraerlas y obtener paleo-ADN, el ADN de un ser extinguido. No lo sabremos con seguridad, claro está, hasta que extraigamos lo que sea que haya ahí dentro, hagamos réplicas y las sometamos a ensayos. Eso es lo que llevamos haciendo desde hace 5 años. Ha sido un proceso largo y lento, pero que rindió buenos resultados. En realidad, el ADN de dinosaurio es algo más fácil de extraer con este proceso que el ADN de mamífero. El motivo es que los glóbulos rojos de mamífero no tienen núcleo y por eso carecen de ADN en esas células. Para hacer la clonación de un mamífero hay que encontrar un glóbulo blanco. Pero los dinosaurios tenían glóbulos rojos con núcleo, al igual que los pájaros modernos. Este es uno de los muchos indicios que tenemos de que los dinosaurios realmente no eran reptiles en absoluto, sino grandes pájaros coláceos tibios. El Dr. Grant mantenía su aire de escepticismo y Dennis, el gordo desaliñado, parecía carecer por completo de interés, como si ya supiera todo eso. Pero lo que sí hacía era seguir mirando con impaciencia la sala siguiente. Veo que el señor Nedry descubrió la fase siguiente de nuestro trabajo, cómo identificamos el ADN que extraemos. Para eso utilizamos poderosos ordenadores. Por unas puertas corredizas pasaron a una sala muy refrigerada. Se oía un fuerte zumbido. 2 torres redondas de 1,80 m de alto se erguían en el centro de la sala y a lo largo de las paredes había hileras de cajas de acero cuya altura llegaba a la cintura de un hombre. Esta es nuestra lavandería automática de alta tecnología, explicó el doctor. Todas las cajas que hay a lo largo de las paredes son secuenciadores automatizados de genes. Y machudo los operan a muy alta velocidad los superordenadores Cray XMP, que son las torres que hay en el centro de la sala. En esencia, ustedes se encuentran en el centro de una fábrica increíblemente poderosa de productos genéticos. Había varios monitores, todos tan rápidos que resultaba difícil ver lo que estaban mostrando. Apretó un botón y redujo la velocidad de una de las imágenes. Aquí ven la estructura real de un pequeño fragmento de ADN de dinosaurio. Observen que la secuencia está constituida por 4 compuestos básicos: adenina, timina, guanina y citosina. Esta cantidad de ADN probablemente contiene instrucciones para elaborar una sola proteína, como digamos una hormona o una enzima.
La molécula completa de ADN contiene 3.000 millones de estas bases. Si miráramos una pantalla como esta una vez por segundo durante 8 horas diarias, nos seguiría llevando más de 2 años observar toda la cadena de ADN. Es así de grande. Señaló la imagen diciendo, este es un ejemplo típico porque ven que el ADN tiene un error aquí abajo en la línea 1201. Gran parte del ADN que extraemos está fragmentado o es incompleto. Así que lo primero que tenemos que hacer es repararlo. O mejor dicho, el ordenador tiene que repararlo. Yo cortaré el ADN utilizando lo que se denomina enzimas de restricción. El ordenador seleccionará una variedad de enzimas que podrían hacer el trabajo. Aquí está la misma sección de ADN, la que se han situado los puntos de las enzimas de restricción. Como pueden ver, en la línea 1201, 2 enzimas van a cortar a cada lado del punto dañado. Por lo común permitimos que los ordenadores decidan cuál utilizar, pero también necesitamos saber qué pares de bases debemos insertar para reparar la lesión. Para eso, tenemos que alinear diversos fragmentos cortados de esta manera. Ahora estamos buscando un fragmento de ADN que se superponga sobre la zona de la lesión y que nos diga qué falta. Y pueden ver que lo podemos hallar y seguir adelante haciendo la reparación. Las barras oscuras que ven son fragmentos de restricción, pequeñas secciones de ADN de dinosaurios rotas por enzimas y después analizadas. Ahora el ordenador está volviendo a combinarlos mediante la secuencia de secciones de código que se superpongan. Se parece un poco a la operación de armar un rompecabezas. El ordenador lo puede hacer con mucha rapidez y aquí está la cadena corregida de ADN reparada por el ordenador. La operación que presenciaron habría supuesto meses de trabajo en un laboratorio convencional, pero nosotros la podemos hacer en cuestión de segundos. Entonces, están trabajando con toda la cadena de ADN. ¿O no? Eso es imposible. Recorrimos un largo camino desde la década de 1960, cuando a todo un laboratorio le llevaba 4 años descifrar una pantalla como esta. Ahora los ordenadores pueden hacerlo en un par de horas. Pero aún así, la molécula de ADN es demasiado grande. Únicamente miramos las secciones de cadena que difieren de un animal a otro o del ADN contemporáneo. Solamente un bajo porcentaje de los nucleótidos difiere de una especie a la siguiente. Eso es lo que analizamos y sigue siendo un enorme trabajo. Denis Nedry hacía mucho que había llegado a la conclusión de que InGen debía de estar haciendo algo como eso. Un par de años atrás, cuando InGen le contrató para diseñar los sistemas de control del parque. Uno de los parámetros iniciales de diseño exigía registro de datos que tuvieran 3×10 acento circunflejo 9 campos. Nedry sencillamente supuso que era un error y llamó a Palo Alto para verificarlo, pero le dijeron que la especificación era la correcta, millones de campos. Nedry había trabajado en muchos sistemas grandes, se había hecho un nombre montando comunicaciones telefónicas de alcance mundial para compañías multinacionales. Con frecuencia, estos sistemas tenían millones de registros. Nedry estaba acostumbrado a eso, pero InGen quería algo mucho más grande. Perplejo, Nedry había ido a ver a Bernay de Symbolics cerca del campus universitario del MIT en Cambridge. ¿Qué clase de base de datos tiene 3.000 millones de registros? Bernay, ¿un error? ¿Le pusieron un 0 de más o 2? No es un error, Galo, he comprobado, es lo que quieren. Pero eso es una locura, no es practicable. Aunque tuvieras los procesadores más rápidos y algoritmos que permitieran una velocidad cegadora, una búsqueda seguiría exigiendo días hasta semanas. Quizás sí, lo sé, es una suerte que no haya algoritmos. Tan solo se me pide que reserve almacenamiento y memoria para la base de datos de todo el sistema. Pero así todo, ¿para qué podría ser? Bernay frunció el entrecejo. ¿Estás trabajando bajo un NDA? Sí, la mayor parte de sus trabajos contienen acuerdos de confidencialidad. ¿Puedes decirme algo? Es una empresa de bioingeniería. Bioingeniería. Bueno, es lo obvio. ¿Qué es una molécula de ADN? Vamos, nadie podría estar analizando una molécula de ADN. Nedry sabía que los biólogos hablaban sobre el proyecto del genoma humano para
Analizar una cadena completa de ADN humano precisaría 10 años de esfuerzos coordinados y comprendería laboratorios de todo el mundo. Era una empresa tan grande como el proyecto Manhattan que produjo la bomba atómica. Una compañía privada con 3.000 millones de registros podría estar analizando fragmentos de ADN. Tienen algoritmos que consumen mucha memoria, lo cual tiene más lógica, ya que algunas técnicas de búsqueda de datos consumen mucha memoria. La compañía trabaja con muchos secretos. Diseñaron sistemas de control sin saber para qué eran los subsistemas. Las instrucciones solo decían diseñar módulos para conservar registros o representación visual, sin detalles de uso. El sistema estaba montado y funcionando, pero había errores. La compañía, presa del pánico, ordenó que se solucionaran. Era irritante para el diseñador, quien pensaba en los errores de programación. Grant preguntaba cómo el ordenador sabe qué animal hay en el código ADN. Hay dos procedimientos, correspondencia filogenética y dejar crecer el ADN para ver qué es. El primero consume tiempo, pero se puede hacer. Tim sentía impaciencia durante la visita. Aunque le gustaban las cosas técnicas, estaba perdiendo interés. Llegaron a una puerta con el rótulo fertilización, y el Dr. Who abrió la cerradura con su tarjeta de seguridad. Y entraron tibio otra sala con técnicos trabajando ante microscopios. En la parte posterior había una sección enteramente iluminada con luz ultravioleta. El Dr. Who explicó que el trabajo que hacían con el ADN exigía la interrupción de la mitosis celular en instantes precisos. Y en consecuencia guardaban algunos de los venenos más tóxicos del mundo. Helotoxinas corchisinoides beta-alcaloides enumeró al tiempo que señalaba una serie de jeringas dispuestas bajo la luz ultravioleta mate en cualquier animal viviente al cabo de un segundo o dos. A Tim le hubiese gustado saber más sobre los venenos, pero el Dr. Who siguió hablando monótonamente sobre el uso de óvulos no fertilizados de cocodrilo y la sustitución del ADN, y después el Dr. Grant formuló algunas preguntas complicadas. A un lado de la sala había grandes depósitos rotulados N2 líquido. Y había grandes cámaras frigoríficas con anaqueles en los que mantenían embriones congelados, cada uno de los cuales se conservaba en un diminuto envoltorio de lámina de plata. Lex estaba aburrida, Negri bostezaba y hasta la doctora Sattler estaba perdiendo interés. Team estaba cansado de esos complicados laboratorios, quería ver los dinosaurios. La siguiente sala estaba señalada como vivero. Hace un poco de calor y humedad aquí dentro, dijo el Dr. Who. Lo mantenemos a una humedad de 37 grados Celsius y a una humedad relativa del 100%. También mantenemos una concentración mayor de oxígeno hasta el 30%. Atmósfera jurásica, si por lo menos así lo suponemos. Si cualquiera de ustedes se siente desfallecer, díganmelo. El doctor metió su tarjeta de seguridad en la ranura y la puerta exterior se abrió con un siseo. El biólogo guardó mientras los demás entraban en la esclusa de aire comprimido y la puerta exterior se volvía a cerrar herméticamente, también con un siseo contra las juntas de goma. Por favor recuerden, no toquen nada de esta sala. Algunos de los huevos son permeables a los aceites de nuestra epidermis. Y cuidado con la cabeza, los sensores siempre están moviéndose. Abrió la puerta interior que daba al vivero y entraron. Team se enfrentó con una vasta sala abierta bañada por una luz infrarroja intensa. Los huevos estaban apoyados sobre mesas largas con sus pálidos contornos difuminados por la sibilante bruma baja que cubría las mesas. Todos los huevos se movían con suavidad balanceándose. Los huevos de reptil contienen grandes cantidades de vitelo, pero carece por completo de agua. Los embriones la tienen que extraer de él. El Dr. Who explicó que cada mesa contenía 150 huevos y representaban una nueva tanda de extracciones de ADN. Las tandas se identificaban mediante números puestos en cada mesa, como STS-458/2 o TRIC-309/4. Hundidos hasta la cintura en la bruma, los operarios del vivero iban de un huevo al siguiente, hundiendo las manos en la bruma, dando vuelta los huevos cada hora y revisando las temperaturas con sensores térmicos. La sala era controlada por cámaras colgantes de televisión y sensores de movimiento. Un sensor térmico colgante se desplazaba de un huevo al siguiente, tocando cada uno con una varilla flexible, emitiendo un sonido electrónico corto y penetrante para continuar su marcha después. En este vivero hemos producido más de una docena de recolecciones de extracciones, lo que nos da un total de 238 animales vivos.
Nuestra tasa de supervivencia se encuentra rondando el 0,4% y queremos mejorarla. Mediante análisis computerizados, estamos trabajando con algo así como 500 variables, 120 ambientales, otras 200 intrahuevo y el resto proveniente del material genético en sí. Nuestros huevos son de plástico, los embriones se insertan mecánicamente y después salen del cascarón aquí. Los dinosaurios maduran con rapidez, alcanzando su tamaño pleno en un periodo de 2 a 4 años. Así que ahora tenemos varios especímenes adultos en el parque. Los códigos identifican las diversas extracciones en tandas de ADN. Las 4 primeras letras identifican los animales que se están desarrollando. STRYC significa Triceratops y STS significa estegosaurio. Una mesa tenía el código Besos-001/1 abajo, garabateado con luz. Esta es una nueva tanda de ADN, dijo Bow. No sabemos con exactitud qué va a crecer, la primera vez que se hace una extracción no tenemos certeza de qué animal se trata. Puede ver que está señalado como presunto colu, de modo que es probable que sea un coleosaurio, un pequeño herbívoro. Si recuerdo bien, me resulta difícil recordar todos los nombres, ahora se conoce algo así como 300 géneros de dinosaurios. 347, precisó Tim. Grant sonrió y dijo, después hay algo que se está saliendo del huevo ahora. Ya no por el momento, el periodo de incubación varía para cada animal, pero en general tarda alrededor de 2 meses. Tratamos de espaciar los nacimientos para darle menos trabajo al personal de guardería. Se podrán imaginar lo que es esto cuando tenemos 150 animales nacidos con diferencia de pocos días. Si bien claro está, la mayoría no sobrevive. En realidad, estos ejemplares deben hacer cualquiera de estos días. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces iremos a la guardería donde están los recién nacidos. Era una sala circular, toda ella blanca. Había incubadoras de las utilizadas en las maternidades de hospital, pero estaban vacías por el momento. Trapos y juguetes estaban esparcidos por el piso. Una joven que llevaba una chaqueta blanca estaba sentada en el suelo, dándoles la espalda. ¿Qué tiene aquí hoy, Katy?, preguntó el doctor. No mucho. Nada más que un raptor bebé. Echémosle un vistazo. La joven se puso en pie y se hizo a un lado. Tim oyó a nadie decir parece una lagartija. El animal que estaba en el suelo tenía alrededor de 45 centímetros de largo, el tamaño de un mono pequeño. Era de color amarillo oscuro con bandas marrones como un tigre. Tenía cabeza de lagartija y hocico largo. Se mantenía erguido sobre unas fuertes patas traseras, equilibrado por una cola recta y gruesa. Sus patas anteriores más pequeñas se agitaban en el aire. Enderezó la cabeza hacia un lado y miró con curiosidad a los visitantes que a su vez lo miraban con fijeza. Velociraptor, dijo Alan en voz baja. Velociraptor mongoliensis, completó Wu aprobando con la cabeza. Un depredador. Este solo tiene 6 semanas de edad. Antes de venir había excavado un raptor, anunció Grant mientras se agachaba para observar al animal más de cerca. De inmediato, la pequeña lagartija saltó de pronto, saltando sobre la cabeza de Grant para caer en los brazos de Tim. Pueden saltar. Los bebés pueden saltar, también lo pueden hacer los adultos, a decir verdad. Tim asó el velociraptor y lo trajo hacia él. El animalito no pesaba mucho, cerca de medio kilo o 1 kilo. La piel era tibia y completamente seca. La cabecita estaba a centímetros de la cara de Tim. Los ojos, como pequeñas gotas brillantes e inexpresivos, contemplaron la cara del niño. Una pequeña lengua bífida entraba y salía de la boca con rapidez. ¿Me va a hacer daño? No es amistoso. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Genaro con cara de preocupación. Oh, completamente seguro, por lo menos hasta que crezca un poco más. Pero en todo caso, los bebés no tienen dientes, ni siquiera dientes de huevo. ¿Dientes de huevo?, preguntó Nedry. La mayoría de los dinosaurios nace con dientes de huevo, cuernecitos en la punta de la nariz como los cuernos de rinoceronte, para romper los huevos y salir.
Pero los reactores no los tienen, hacen un agujero con su hocico puntiagudo y el personal de guardería debe ayudarlos a emerger, dijo Grant. En estado silvestre, los dinosaurios no pueden procrear ni hacer nidos. Ninguno de los animales tiene la capacidad de procrear, por eso existe la guardería, para reponer el material viviente del Parque Jurásico, ya que los animales no se pueden reproducir. Es importante que los dinosaurios no puedan reproducirse, por lo que se diseñaron sistemas redundantes de control. Hay dos razones por las que no pueden procrear, son estériles por irradiación con rayos X y todos los animales del parque son hembras. Malcolm intervino, cuestionando la certeza de la irradiación, ya que la dosis puede ser incorrecta o mal dirigida. Sin embargo, se aseguró que el tejido gonadal fue destruido. Además, todos los dinosaurios son hembras, lo cual se controla desde su fabricación. Para determinar el sexo de un dinosaurio, se controlan sus cromosomas y el ambiente de desarrollo intrahuevo. Desde el punto de vista de la bioingeniería, es fácil engendrar hembras, ya que todos los embriones de vertebrados son intrínsecamente hembras. Todos empezamos la vida como hembras. Se necesita algún efecto adicional, como una hormona que se secreta en el momento preciso durante el desarrollo, para transformar el embrión en un macho. Si se deja librado a sus propios dispositivos, el embrión se convierte en hembra. Así que todos nuestros animales son hembras. Tenemos tendencias a referirnos a algunos de ellos como si fueran machos, tal es el caso del Tyrannosaurus Rex. Todos lo llamamos él, pero en verdad todos son hembras y créame, no se pueden reproducir. La pequeña velociraptor olfateó a Tim y después se frotó la cabeza contra el cuello del niño. Tim lanzó una risita entrecortada. «Quiere que la alimentes», dijo. «¿Qué es lo que come?» «Ratones, pero acaba de comer, así que no la alimentaremos de nuevo durante un rato». La pequeña raptor se inclinó hacia atrás, miró a Tim fijamente y de nuevo meneó con rapidez los antebrazos en el aire. Tim vio las pequeñas garras en cada mano. Después, el animalito volvió a hundir la cabeza contra el cuello del niño. Grant se acercó y lo escudriñó críticamente. Tocó la diminuta mano armada con 3 garras y le dijo a Tim, «¿Te importa?». Tim dejó la raptor en las manos del paleontólogo. Grant hizo que el animal diera una vuelta de campana y lo inspeccionó. Mientras la pequeña lagartija se retorcía y trataba de zafarse, Grant levantó el animal bien alto para observarle el perfil. El raptor lanzó un chillido penetrante. «No le gusta eso», dijo Reyes. «No le gusta que se la aleje del contacto corporal». La raptor todavía estaba chillando, pero Grant no le prestó atención. Le estaba apretando la cola con las yemas de los dedos, palpándole los huesos. Reyes insistió, «Dr. Grant, si no le molesta». «No la estoy lastimando». «Dr. Grant, bájela», pero ahora Reyes estaba empezando a enfadarse. Grant le devolvió al animal a Tim. La pequeña raptor dejó de emitir chillidos. Contra su pecho, Tim pudo sentir el corazoncito que latía con rapidez. «Lo lamento, Dr. Grant, pero esos animales son delicados en la infancia. Hemos perdido varios como consecuencia de un síndrome postnatal de estrés en el que creemos que hay intervención adrenocortical. A veces mueren en un lapso de 5 minutos». Tim le hizo mimos a la pequeña raptor, diciéndole, «Está bien, chiquita, todo está bien». «Chiquita, todo está bien ahora». El corazón seguía latiéndole con rapidez. «Creemos que es importante que a los animales que hay aquí se les trate de la manera más humanitaria. Le prometo que tendrá todas las oportunidades para examinarla más tarde». Pero Grant no podía mantenerse alejado. Una vez más se acercó al animal que seguía en brazos de Tim observándolo con mucha atención. La pequeña velocidad raptor abrió las mandíbulas y emitió un siseo ante Grant adoptando una postura de súbita furia intensa. «Fascinante, ¿puedo quedarme y jugar con ella?», preguntó Tim. En este mismo momento no se excusó Ice echándole un vistazo a su reloj. «Son las 3 en punto y es una buena hora para que hagamos una visita al parque en sí de modo que puedan ver a todos los dinosaurios en los hábitats que diseñamos para ellos». Tim soltó al velociraptor que correteó por la habitación, tomó un trapo, se lo créditos puso en la boca y lo tironeó del extremo libre con sus diminutas garras control mientras caminaba de regreso a la sala de control. Malcolm se acercó a «Wow, tengo una sola pregunta más, doctor.
¿Cuántas especies diferentes han fabricado hasta ahora? No estoy seguro, creo que en estos momentos la cantidad es de 15 especies. ¿Lo sabe usted? El sí 15 asintió. No lo sabe con seguridad, dijo Malcolm aparentando asombro. Deje de contar después de la primera docena. Y usted debe comprender que a veces creemos que tenemos un animal correctamente hecho desde el punto de vista del ADN, que es nuestro trabajo básico. El animal crece durante 6 meses y entonces ocurre una adversidad y nos damos cuenta de que hubo algún error. Un gen de liberación no está operando, una hormona no se está secretando o hay algún otro problema en la secuencia de desarrollo, así que tenemos que volver al tablero de dibujo con ese animal, por así decirlo, sonrió agregando: en una época yo creía que tenía más de 20 especies. Pero ahora no hay más que 15 y una de las 15 especies es un Malcolm. Se volvió hacia Grant. ¿Cómo era el nombre? Pero con Subnatus ustedes hicieron algunos natuzos o como quiera que se llamen así, dijo Buda inmediato. Los compis son animales muy característicos. Fabricamos una cantidad extraordinariamente grande de ellos porque queremos hacer del Parque Jurásico un ambiente tan real como sea posible, tan auténtico como sea posible, y los proconsonatidos eran verdaderos carroñeros del periodo Jurásico, casi como los chacales. Así que quisimos tener a los compis por ahí para cerrar limpieza. ¿Quiere usted decir para? En la isla, con solo 230 animales, no hay muchos muertos de los que deshacerse. El objetivo era otro tipo de eliminación de residuos. Tenemos herbívoros grandes, algunos de más de 30 toneladas, lo que plantea problemas de alimentación y excrementos. Cada 2 semanas importamos comida, ya que la isla no puede mantener a estos animales. Los excrementos son un problema, especialmente los de los saurópodos, que no se descomponen fácilmente debido a la falta de bacterias especializadas. En África, el escarabajo pelotero come excrementos de elefante. Los compis en la isla comen las eyecciones de los grandes herbívoros y las vuelven a digerir. Sus excrementos son descompuestos por bacterias contemporáneas. Con suficientes compis, el problema de los excrementos quedó resuelto. Se buscaba una población de 50 compis, lograda en 3 tandas, cada 6 meses, hasta alcanzar la cantidad deseada. La sala de control está construida para ser exactamente eso. Le mostrarán cómo se hace, estoy seguro. Pero si uno de estos compis se escapara de la isla, si se evadiera, no se pueden evadir. Ya lo sé, pero supongamos que uno lo hiciera. ¿Quiere usted decir como el animal que se encontró en la playa? Alzó las cejas. El que mordió a la niña norteamericana. Sí, por ejemplo. No sé cuál será la explicación en cuanto a ese animal, pero sé que no hay posibilidad de que sea uno de los nuestros. Ni siquiera una sombra de duda, ninguna. Y una vez más, por 2 razones. La primera, los procedimientos de control. A nuestros animales se les cuenta por ordenador cada pocos minutos. Si faltara uno, lo sabríamos de inmediato. Y la segunda razón, la tierra firme está a más de 180 kilómetros de distancia. Se tarda casi un día en llegar a ella en lancha, y en el mundo exterior, nuestros animales morirían en un lapso de 12 horas. ¿Cómo lo sabe? Porque me aseguré de que esto sucediera precisamente, dijo mostrando finalmente signos de irritación. Mire, no somos estúpidos. Entendemos que estos son animales prehistóricos, parte de una ecología que desapareció hace millones de años. Podría no tener depredadores en el mundo contemporáneo, no tener impedimentos para su crecimiento. No queremos que sobrevivan en estado silvestre. Así que los fabriqué con dependencia de la alicina, introduje un gen que produce una sola enzima defectuosa. Como resultado, los animales no pueden elaborar el aminoácido lisina. Tienen que ingerirlo desde el exterior. A menos que obtengan una fuente dietética rica en lisina exógena provista por nosotros en forma de tabletas, entrarán en estado de coma en 12 horas y morirán. Estos animales están genéticamente diseñados para ser incapaces de sobrevivir en el mundo real. Solo pueden vivir aquí, en el Parque Jurásico. No son libres en absoluto, esencialmente son nuestros prisioneros. Aquí está la sala de control, dijo Ed Reyes. Ahora que saben cómo se hacen los animales, querrán ver la sala desde donde se controla el parque en sí. Antes de que salgan, se detuvo. A través de una ventana de vidrio grueso, la sala estaba a oscuras.
Los monitores estaban apagados, con la salvedad de 3 que exhibían números que giraban y la imagen de un barco grande. ¿Qué pasa? Demonios, están atracando. Atracando. Cada 2 semanas, el barco de suministros viene de tierra firme. Entonces dijo creo que tenemos que esperar. Ellie se volvió hacia el doctor. Usted mencionó antes que a veces fabrica un animal y ese animal parece ir bien pero cuando se desarrolla resulta ser defectuoso. Si asintió no creo que haya modo alguno de evitarlo. Podemos duplicar el ADN en el espacio pero no lo podemos duplicar con toda seguridad en el tiempo. Lo que quiero decir es que el ADN que empieza en el espermatozoide y en el huevo es algo más que las especificaciones de un organismo dado, es también las instrucciones de cómo construirlo y el control. Hay mucha sincronización en el desarrollo y no sabemos si algo está funcionando a menos que realmente veamos que un animal se desarrolla en forma correcta. Como saben si se está desarrollando en forma correcta? Nadie ha visto nunca un animal de esos antes. He pensado a menudo en eso. Gus sonrió. Supongo que es un poco paradójico con el tiempo. Espero paleontólogos como usted mismo compararán nuestros animales con el registro fósil para comprobar la secuencia de desarrollo, pero el animal que acabamos de ver, el velociraptor. Usted dijo que era de la especie mongoliensis. Por la localización del ámbar proviene de China. Interesante, comentó Grant. Justo yo estaba desenterrando un Antiropus muy joven. Hay aquí algunos raptores adultos, sí, afirmó Ed sin vacilar. 8 hembras adultas. Las hembras son las verdaderas cazadoras, cazan en manada como se sabe. Las veremos en nuestra guía, no contestó dando la impresión de estar súbitamente incómodo. Y se produjo un silencio embarazoso. Miró a Reyes. No por un tiempo, añadió Reyes de buena gana. Los velociraptores todavía no se han integrado en el ambiente del parque. Los mantenemos en un redil de retención. ¿Puedo verlos ahí? Sí, claro, por supuesto, a decir verdad. Mientras aguardamos le eche un vistazo a su reloj. ¿Podría interesarle a usted hacer un recorrido y echarles un vistazo? Claro que sí, sin duda, confirmó él, y yo quiero ir también. Tercio Team con avidez. Vaya simplemente hasta la parte de atrás de este edificio pasando la instalación de apoyo y verán el redil. Pero no se acerquen demasiado a la cerca. ¿Quieres ir también?, le preguntó a la niña. No contestó. Lex miró a Reyes como evaluándolo y dijo: ¿quieres jugar un poco a los palillos? Arrojar algunos. Pues claro, porque tú y yo no vamos abajo y hacemos justamente eso mientras esperamos que se abra la sala de control junto con él y Malcolm. Grant dio la vuelta a la parte trasera del edificio principal con el niño pegado a ellos. A Grant le gustaban los chicos. Resultaba imposible que no le gustase un grupo tan abiertamente entusiasta de los dinosaurios. Grant solía observar a los grupos de niños en los museos cuando contemplaban boquiabiertos los enormes esqueletos que se alzaban ante ellos. Se preguntaba lo que representaba realmente la fascinación de esos niños. Al final decidió que a los niños les gustaban los dinosaurios. Porque esos gigantescos seres personificaban la fuerza incontrolable de la autoridad importante y amenazadora. Eran padres simbólicos fascinantes y aterradores como los padres, y los niños los amaban así como amaban a sus padres. Grant también sospechaba que es el motivo de que incluso niños pequeños aprendieran los nombres de los dinosaurios. Nunca dejaba de asombrarle que un niño de 3 años dijera con su voz chillona estegosaurio. Decir esos nombres complicados era una manera de ejercer poder sobre los gigantes, una manera de tenerlos bajo control. ¿Qué sabes de los velociraptores?, le preguntó Grant a Tim para darle conversación. Es un carnívoro pequeño que cazaba en manada como el Deinonychus, contestó Team. Eso es, aunque de no dichos es considerado en la actualidad de los velociraptores, y la prueba de cazar en manada es por completo circunstancial. Deriva en parte del aspecto de los animales, que eran rápidos y fuertes pero pequeños para ser dinosaurios. Nada más que unos 60 a 140 kilos cada uno. Suponemos que cazaban en grupos si es que pretendían abatir presas más grandes. Y hay algunos hallazgos de fósiles en los que un solo animal de presa está junto con varios esqueletos de raptor, lo que sugiere que cazaban en manadas. Y claro está, los raptores tenían cerebro grande, eran más inteligentes que la mayoría de los dinosaurios. ¿Muy inteligentes?, preguntó Malcolm. Depende de a quién le hables. Así como los paleontólogos han llegado a la idea de que los dinosaurios probablemente tenían sangre caliente. Muchos de nosotros estamos empezando a creer que algunos de ellos pudieron haber sido bastante inteligentes también, pero nadie lo sabe con seguridad. Dejaron atrás el sector para visitantes y pronto oyeron el fuerte zumbido de los generadores y olieron el opresivo olor de la gasolina. Pasaron un bosquecillo de palmeras y vieron una barraca grande y baja de hormigón que tenía techo de acero.
El ruido parecía provenir de allí. Tiene que ser un generador, sugirió Ellie. Es grande, opinó Grant, atisbando en el interior. En realidad, la planta motriz se extendía 2 pisos por debajo del nivel del suelo, un vaso complejo de gimnasia, turbinas y de cañerías que penetraban en la tierra, el conjunto iluminado por deslumbrantes lámparas eléctricas. No pueden necesitar todo eso nada más que para un centro de recreo, terció Malcolm. Aquí están generando suficiente energía para una ciudad pequeña, añadió Isa. Sea para los ordenadores, quizá, sugirió Grant. Oyó un balido y caminó algunos metros hacia el norte. Llegó hasta un cercado que contenía cabras. Mediante un rápido cómputo, estimó que había 50 o 60 cabras. ¿Para qué es eso? Ni idea, probablemente se la dan de comer a los dinosaurios, aventuró Malcolm. El grupo siguió caminando por un polvoriento sendero de ladrillo que pasaba a través de un denso matorral de bambúes. Al otro lado, vieron una cerca doble reforzada de unos 4 metros de altura. La cerca estaba hecha de eslabones con espirales de alambre de púas en la parte superior. A lo largo de la cerca exterior se oía un zumbido eléctrico. Más allá de las cercas, Grant vio densos apiñamientos de helechos grandes de 1,5 metros de alto. Oyó un resoplido, una especie de husmeo. Después, el sonido crujiente de pisadas que aplastaban follaje y que se acercaban, luego un prolongado silencio. No vio nada, susurró Tim finalmente. Grant esperó. Pasaron varios segundos. Algunas moscas revoloteaban por el aire. Todavía no se veía cosa alguna. Ellie le golpeó suavemente en el hombro. Ellie señaló con el dedo entre los helechos. Grant vio la cabeza de un animal. Estaba inmóvil, parcialmente escondido en las frondas. Los 2 grandes ojos oscuros observándoles con frialdad. La cabeza tenía algo más de medio metro de largo desde un hocico rematado en punta. Una larga hilera de dientes se extendía hacia atrás hasta el agujero del meato auditivo que actuaba en forma de oído. A Grant, la cabeza le recordaba la de una lagartija grande o quizá la de un cocodrilo. Los ojos no pestañaban y el animal no se movía. Su piel era correosa con textura granulosa. Básicamente, la misma coloración que la del ejemplar juvenil, amarillo-marrón con marcas rojizas más oscuras, como las bandas de un tigre. Mientras Grant observaba, un solo miembro superior se extendió hacia arriba muy lentamente para apartar los helechos que había al lado de la cara del animal. El miembro pudo ver Grant estaba dotado de músculos fuertes. La mano tenía 3 dedos prensiles, cada uno rematado en garras curvas. Suave lentamente, la mano empujó a un lado los helechos. Grant sintió escalofríos y pensó, nos están cazando. Para un mamífero como el hombre, había algo indescriptiblemente antinatural en el modo en que los reptiles cazaban a sus presas. No sin razón el hombre odiaba a los reptiles, la inmovilidad, la frialdad, el ritmo. Todo estaba mal. Encontrarse entre cocodrilos u otros reptiles grandes era recordar una clase diferente de vida ahora desaparecida de la Tierra. Naturalmente, el animal no se dio cuenta de que lo habían localizado. El ataque llegó en forma repentina desde la izquierda y la derecha, los animales corriendo a la carga cubriendo los 9 metros que había hasta la cerca con desconcertante velocidad. Grant tuvo la borrosa impresión de cuerpos poderosos de 1,80 m de alto, de rígidas colas que los equilibraban, de patas armadas con garras curvas, de mandíbulas abiertas con hileras de dientes de sierra. Los animales gruñían mientras avanzaban y después saltaron a la vez, levantando sus patas traseras con esas grandes garras que parecían dagas. Enseguida chocaron contra la cerca que tenían frente a ellos, despidiendo 2 estallidos simultáneos de chispas calientes. Los velociraptores cayeron al suelo de espaldas, siseando. Todos los visitantes se desplazaron hacia adelante, fascinados. Solo entonces atacó el tercer animal, dando un salto para chocar contra la cerca a la altura del pecho. Tim lanzó un alarido de terror cuando las chispas estallaron a su alrededor. Las bestias emitieron un siseo bajo de reptil, giraron sobre sí mismas y brincaron hacia atrás para volver a meterse entre los helechos.
Después desaparecieron, dejando detrás de ellas un tenedor de podredumbre y un humo acre que quedó flotando en el aire. La gran exclamotín fue tan rápido. Cazadores en manada, agregó Malcolm, su voz denotaba admiración. Cazadores en manada para los cuales la emboscada es un instinto fascinante, terrorífico, murmuró Ellie. Yo no diría que son tremendamente inteligentes. Al otro lado de la cerca oyeron resoplidos entre las palmeras. Varias cabezas surgieron lentamente del follaje. Grant contó 3, 4, 5. Los animales les observaban, contemplándoles fríamente. Un hombre afroamericano con un traje de trabajo llegó corriendo hasta ellos. Está bien, estamos bien, dijo Grant. Las alarmas activaron. El hombre miró la cerca torcida y chamuscada. Ellos les atacaron, 3 de ellos lo hicieron. Sí, el hombre asintió con la cabeza. Una y otra vez golpean la cerca, reciben una sacudida eléctrica y nunca parece importarles. No son demasiado inteligentes, ¿verdad?, dijo Mal. El hombre vaciló a la luz de la tarde, miró a Malcolm con los ojos entrecerrados y repuso, doy gracias de que haya estado cerca, señor. Contestó y volvió la cabeza. Desde el principio hasta el final, todo el ataque no pudo producirse en más de 6 segundos. Grant todavía estaba tratando de organizar sus impresiones. La velocidad era pasmosa, los animales eran tan rápidos que apenas si los había visto desplazarse. Mientras caminaban de regreso, Malcolm dijo, son notablemente rápidos, sí, mucho más rápidos que cualquier reptil viviente. Un alligator toro se puede desplazar con rapidez, pero solo una corta distancia, 1,50 m o 1,80 m. Los lagartos grandes, como los dragones de Komodo de 1,5 m de largo de Indonesia, avanzan a velocidades que medidas con cronómetros son de 50 km por hora, lo suficientemente rápido como para perseguir y capturar a un hombre y matan hombres sin descanso. Pero yo opinaría que el animal que estaba detrás de la cerca corría más del doble de esa velocidad, la velocidad de un guepardo, 97 o 110 km por hora exactamente. Pero parecieron lanzarse por el aire hacia adelante, casi como pájaros. Sí, en el mundo contemporáneo únicamente mamíferos muy pequeños, como la mangosta que lucha con cobras, tenía reacciones tan rápidas. Mamíferos pequeños y, por supuesto, pájaros. El pájaro secretario de África, que es un cazador de serpientes, o el casuario. A decir verdad, el velociraptor transmitía la misma impresión de amenaza letal veloz que Grant había visto en el casuario, el pájaro parecido a un avestruz pero con garras de Nueva Guinea. Así que esos velociraptores parecen reptiles con la piel salpicada de bultitos. Y el aspecto general de reptiles, pero se mueven como pájaros, con la velocidad y la inteligencia depredadora de pájaros. ¿Es más o menos así? Sí, diría que exhiben una mezcla de rasgos. ¿Eso le sorprende? En realidad no, a decir verdad. Se aproxima mucho a lo que los paleontólogos creían hacía mucho tiempo. Cuando se encontraron los primeros huesos gigantescos en la década de 1820 y 1830, los científicos se sintieron impulsados a explicar los huesos como pertenecientes a alguna variedad sobredimensionada de una especie moderna. Eso se debió a la creencia de que ninguna especie podría extinguirse, ya que Dios no habría de permitir que una de sus creaciones muriera. Con el tiempo, resultó claro que este concepto de Dios era erróneo y que los huesos pertenecían a animales ahora extinguidos. Pero, ¿qué clase de animales? En 1842, Richard Owen, el principal anatomista británico de su época, los llamó dinosauria, que significa lagartos terribles. Owen reconoció que los dinosaurios parecían combinar características de lagartijas, cocodrilos y pájaros. En particular, la cadera de los dinosaurios era parecida a la de los pájaros, no a la de las lagartijas, y a diferencia de las lagartijas, muchos dinosaurios parecían mantenerse erguidos. Owen imaginó que los dinosaurios eran seres activos de movimientos rápidos, y su punto de vista se aceptó durante los 40 años siguientes. Pero cuando se desenterraron hallazgos verdaderamente gigantescos, los científicos empezaron a considerar a los dinosaurios como gigantes estúpidos de movimientos lentos. La imagen del reptil de sangre fría y lerdo predominó gradualmente sobre la imagen del pájaro de movimientos rápidos.
En años recientes, científicos como Grant habían empezado a desplazarse hacia la idea de dinosaurios más activos. Los colegas de Grant le consideraban drástico en su concepto de la conducta de los dinosaurios, pero ahora Grant tenía que admitir que ni sus propios conceptos llegaban a aproximarse a la realidad de esos grandes e increíblemente veloces cazadores. En realidad, a lo que yo estaba apuntando era, ¿es este para usted un animal convincente? Es de hecho un dinosaurio, diría que sí. Y la conducta de ataque coordinado que había esperarla según los registros fósiles. Manadas de velociraptores eran capaces de derribar animales que pesaban 1000 toneladas, como el Tenontosaurus, que podía correr tan deprisa como un caballo. Para eso se precisaría coordinación. ¿Cómo hacen eso sin un lenguaje? El lenguaje no es necesario para efectuar una cacería coordinada, intervino Eli. Los chimpancés lo hacen todo el tiempo. Un grupo de chimpancés se acerca con cautela a un mono más pequeño y lo mata. Toda la comunicación se hace a través de los ojos. Y esos dinosaurios nos estaban atacando de verdad, así lo creo. El motivo de mi pregunta es que tengo entendido que los depredadores grandes como los leones y los tigres no son antropófagos innatos. No es cierto, esos animales tienen que haber aprendido en algún momento de su vida que es fácil matar a los seres humanos. Solo después se convirtieron en antropófagos. Sí, creo que es así. Bueno, esos dinosaurios tienen que ser todavía más reacios que los leones y los tigres. Después de todo, provienen de una época en la que los seres humanos y los grandes mamíferos ni siquiera existían. Solo Dios sabe qué piensan cuando nos ven. Así que me pregunto, ¿han aprendido en algún momento que es fácil matar a los seres humanos? El grupo permaneció en silencio mientras caminaba. Sea como fuere, estoy interesado en extremo por ver ahora la sala de control versión 4.4. Versión 4.4, música, ¿hubo algún problema con el grupo? Preguntó Hammond. No, contestó Henry, no hubo problema en absoluto. ¿Aceptaron tus explicaciones? ¿Por qué no habrían de hacerlo? Todo es bastante sencillo a grandes rasgos, son solo algunos detalles los que resultan escabrosos. Y yo quería hablar de los detalles como usted hoy no puede pensar en ello, como una cuestión de estética. John Hammond arrugó la nariz como si oliese algo desagradable. ¿Estética? Estaba en pie en la sala de estar de la elegante casa de campo de Hammond, ubicado detrás de las palmeras en el sector norte del parque. La sala estaba bien ventilada y era confortable. Dotada de media docena de monitores de televisión que mostraban los animales en el parque. La carpeta que llevaba Wu, en la que he marcado con un sello decía Desarrollo de Animales versión 4.4, estaba sobre la mesa de café. Hammond miraba al genetista con aire paternal, paciente. Con 33 años de edad, era muy consciente de que había trabajado para Hammond durante toda su vida profesional. Hammond la había contratado en cuanto salió de la escuela universitaria para graduados. Por supuesto, también hay consecuencias prácticas. Realmente pienso que debe usted tomar en consideración mis recomendaciones para la fase 2. Debemos ir a la versión 4.4. ¿Quiere reemplazar todas las cepas actuales de animales? Sí, eso quiero. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en ellas? Nada, salvo que son dinosaurios verdaderos. Eso es lo que pedí, Henry, y eso es lo que me diste. Lo sé, pero verá usted, vaciló. ¿Cómo le podía explicar eso a Hammond? El anciano prácticamente nunca visitaba la isla y lo que estaba tratando de comunicar era una situación peculiar. En este mismo momento, mientras estamos aquí, casi nadie en todo el mundo ha visto alguna vez un dinosaurio verdadero.